Características del petróleo. Carolina Alfonso Manríquez. Grupo, 640. Características del petróleo. Se denomina petróleo a una sustancia bituminosa, de color oscuro y con textura viscosa, compuesta por una mezcla de hidrocarburos orgánicos insoluble en oro negro o crudo. Sus propiedades físicas, color, densidad, pueden ser diversas, dependiendo de la concentración de hidrocarburos que presente, que incluye lo siguiente: parafinas, hidrocarburos saturados. Olefinas, hidrocarburos etilénicos que contienen un doble enlace carbono, etilénicos que contienen un doble enlace carbono-carbono. Hidrocarburos acetilénicos, contienen un triple enlace carbono-carbono. Hidrocarburos cíclicos o ciclónicos. Hidrocarburos bencénicos o aromáticos. Compuestos oxigenados, derivados de hidrocarburos etilénicos por oxidación. Compuestos sulfurados. Compuestos nitrogenados cíclicos. Contenido disuelto de nitrógeno, azufre, oxígeno, colesterina, porfirinas y trazas de níquel, vanadio, níquel, cobalto y molibdeno. Origen del petróleo. La hipótesis del petróleo. La hipótesis del origen inorgánico del petróleo sostiene que el petróleo natural se forma a partir del metano en las condiciones termodinámicas del manto superior. La ubicuidad de los hidrocarburos en el sistema solar se toma como evidencia de que puede que haya mucho más petróleo en la Tierra de lo que se piensa, y ese petróleo puede tener origen en la emigración de los fluidos carboníferos hacia regiones superiores del manto. Varias teorías biogenéticas fueron propuestas en el siglo XIX, muy notablemente por el químico ruso Dmitry Mendeleev y el químico francés Marcellin Berthelot. Esas hipótesis perdieron terreno ante la visión dominante del petróleo como combustible fósil. La hipótesis sobre el origen orgánico del petróleo fue propuesta inicialmente por el erudito ruso Mikhail Lomonosov. Las hipótesis biogenéticas resurgieron a mitad del siglo XX por el trabajo de científicos rusos y ucranianos. En Occidente cobró relevancia copiado parte de la teoría ruso-ucraniana, muy desconocida fuera de las zonas ruso-hablantes, sin citarla. La versión de Gold de la hipótesis incorpora la existencia de una biosfera compuesta de bacterias termófilas en la corteza terrestre, lo que podría explicar la existencia de ciertos biomarcadores en el petróleo extraído. Aunque la teoría biogenética del petróleo es aceptada por ciertos geólogos, principalmente rusos, la gran mayoría de los geólogos petroleros consideran la teoría biogénica de la formación del petróleo como científicamente probada. Aunque exista evidencia de la creación no orgánica del metano y gases hidrocarburos simples en la Tierra, aunque no se ha dado ninguna posible explicación para la formación de hidrocarburos complejos, constituyentes del petróleo, de forma inorgánica, no son producidos en cantidades comercialmente significativas, así que esencialmente todos los hidrocarburos que son extraídos para su uso como combustible o materia prima son de origen orgánico. No hay evidencia directa que permita fechar el petróleo inorgánico crudo líquido y los compuestos hidrocarburos de cadenas largas formados inorgánicamente al interior de la corteza, predicción esencial para corroborar la teoría biogenética. El origen inorgánico del petróleo, hidrocarburos combustibles líquidos, ha sido revisado en detalle por Glasby, quien levanta varias objeciones a la teoría en base a la evidencia actual, si bien aclara que en el momento de su formulación, mediados del siglo XX, las críticas a la teoría del origen orgánico eran competentes por la falta de evidencia concluyente. Clasificaciones del petróleo. El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API, American Petroleum Institute, considerando valores menores a 30 pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo y Maya. Olmeca, considerado crudo extra ligero debido a sus características, lo hacen un buen productor de lubricantes y petroquímicos. Eso se debe que cuenta con una densidad de 0.83 g/cm3, 39 API y 0.8% de azufre en peso. Y crudo ligero, que tiene la característica de dar mayor rendimientos para la realización de gasolina y destilados intermedios, esto debido a contener una densidad de 0.87, 0.83 g/cm3, 32 API y 1.3% de azufre en peso. Maya,
Ser un crudo pesado tiene menor rendimiento en producción de gasolina y diésel debido a su densidad de 1.0, 0.92 g/cm3, 22 API y 3.3% de azufre en peso, pero esas cualidades lo ubican como la principal fuente de energía para uso doméstico. Uso doméstico. El último tipo de crudo constituye casi la mitad del total de la producción en México y el puerto de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco es el mayor comercializador de crudo maya, teniendo al primer semestre de 2019 un movimiento total de 574 toneladas. Prospección del petróleo. Métodos superficiales, geofísicos. Son mediciones que se efectúan en la superficie de la Tierra por medio de los estratos profundos. Los métodos superficiales tienden a localizar en la corteza terrestre estructuras de gases o petróleo. Gravimetría. Por medio de un instrumento especial llamado gravímetro se pueden registrar las variaciones de la aceleración de la gravedad en distintos puntos de la corteza terrestre. Se determina la aceleración de la gravedad, g, en puntos del terreno explorando lugares distantes 1000 o 5000 metros obtenidos se ubican en un mapa y se unen los puntos donde g es igual, obteniéndose líneas isogravimétricas que revelan la posible estructura profunda. Así la existencia de curvas isogravimétricas cerradas señalan la existencia de un anticlinal de extensión semejante al área que abarca esa curva. El valor g varía de acuerdo al achatamiento terrestre, fuerza centrífuga, altitud y densidad de la corteza terrestre. Por eso el gravímetro señala la presencia de masas densas de la corteza constituidas por anticlinales que han sido levantados por plegamientos y se hallan más próximos a la superficie de la Tierra. Magnetometría. El campo magnético terrestre varía con la latitud, pero también varía en forma irregular debido a la diferente permeabilidad magnética de las distintas rocas de la corteza terrestre. El magnetómetro es un instrumento de gran valor en la búsqueda de estructuras rocosas para obtener una apreciación de la estructura y la conformación de la corteza terrestre. Sismografía. Se aplica este método haciendo estallar cargas de dinamita en pozos de poca profundidad, normalmente entre 10 y 30 pies, registrando las ondas reflejadas en las napas profundas por medio de sismógrafos combinados con máquinas fotográficas. En la superficie se cubre un área determinada con dichos aparatos de alta sensibilidad llamados también geófonos, los cuales van unidos entre sí por cables y conectados a una estación receptora. Las ondas producidas por la explosión atraviesan las capas subterráneas y regresan a la superficie. Los geófonos se va dibujando el interior de la Tierra. Se puede medir el tiempo transcurrido entre el momento de la explosión y la llegada de las ondas reflejadas, pudiéndose determinar así la posición de los estratos y su profundidad, describiendo la ubicación de los anticlinales favorables para la acumulación del petróleo. Toda la información Toda la información obtenida a lo largo del proceso exploratorio es objeto de interpretación en los centros geológicos y geofísicos de las empresas petroleras. Allí es donde se establece qué áreas pueden contener mantos con depósitos de hidrocarburos, cuál es su potencial contenido de hidrocarburos y dónde se deben perforarlo y firmarlo. De aquí sale lo que se llama prospectos petroleros. Métodos de exploración en profundidad. Geoquímicos. Para aplicar estos métodos se requiere la perforación de pozos profundos. Por este medio se analizan las muestras del terreno a diferentes profundidades y se estudian las características de los terrenos atravesados por medio de instrumentos especiales. Los métodos de exploración en profundidad tienen por finalidad determinar la presencia de gas o de petróleo, son métodos directos en la búsqueda del petróleo. Extracción del petróleo. El viaje de las partes más complejas, la exploración. En Repsol desarrollamos diversas herramientas de alta tecnología como Serloc que nos ayudan a determinar dónde hay nuevos yacimientos, con petróleo y diagonal o gas, y a conocer en qué cantidad y en qué condiciones se encuentran. Este proceso nos ofrece las claves para desarrollar un plan de producción en función de las características del yacimiento. Una vez localizado el yacimiento y comprobado su viabilidad, comienza la segunda fase, la extracción o producción.
Para extraer el gas o petróleo que se encuentra en el yacimiento se emplean técnicas de perforación. Siguiendo los más, centramos nuestros esfuerzos en obtener el máximo rendimiento de los yacimientos de forma eficiente y responsable, minimizando el impacto ambiental y garantizando la máxima seguridad en los procesos. Por ejemplo, gracias al sistema HEDS. Transporte. En el caso del gas, el transporte puede realizarse a través de gasoductos subterráneos, manteniendo su estado gaseoso, o a bordo de barcos metaneros, donde se transporta en forma de gas natural licuado, GNL. Esta segunda opción implica un proceso de licuefacción en el punto de origen que se lleva a cabo bajando la temperatura del gas hasta 160 grados bajo cero, lo que reduce su volumen hasta 600 veces. El gas que llega a través de los gasoductos entra directamente a la red de transporte, previo paso por las estaciones de compresión, que elevan su presión para maximizar la capacidad de transporte de los tubos. Sin embargo, el GNL necesita volver a su estado gaseoso. Las encargadas de hacerlo son las plantas de regasificación, que descargan el gas natural licuado desde los barcos y lo devuelven a su estado natural a través del sistema de vaporización que aumenta su temperatura. Posteriormente se introduce el gas en la red de transporte de alta presión, a su vez conectada con las redes de ion, a su vez conectada con las redes de distribución de presión inferior a 16 bar, que son la que traen el gas natural hasta nuestros hogares y negocios. En este proceso tienen un papel fundamental las estaciones de regulación y medida, que además de reducir la presión miden el gas entregado. En el caso del petróleo, una vez fuera del yacimiento, el crudo es transportado por medio de oleoductos o buques petroleros hasta las refinerías. Downstream. En la refinería, mediante un proceso de destilación, se separan las distintas fracciones del petróleo para transformarlo en productos de mayor calidad y productos que usamos en nuestra vida diaria, por ejemplo propano, butano o gasóleo. Todo este largo viaje hace posible que tengamos en casa gas para calefacción o para cocinar, permite que vehículos circulen y posibilita procesos industriales como el metalúrgico, la fabricación de plásticos, la cocción de cerámicas o la producción de fertilizantes, entre otros. Refinación del petróleo. Proceso de tapping o destilación primaria. El crudo se calienta a 350 grados centígrados y se envía a una torre de fraccionamiento, metálica y de 50 metros de altura, en cuyo interior hay numerosos platos de 50 metros de altura, en cuyo interior hay numerosos platos de burbujeo. Un plato de burbujeo es una chapa perforada, montada horizontalmente, habiendo en cada orificio un pequeño tubo con capuchón. De tal modo, los gases calientes que ascienden por dentro de la torre atraviesan el líquido más frío retenido por los platos. Tan pronto dicho líquido desborda un plato, cae al inmediato interior. La temperatura dentro de la torre de fraccionamiento queda progresivamente graduada desde 350 grados centígrados en su base, hasta menos de 100 grados centígrados en su cabeza. Como funciona continuamente, se prosigue la entrada de crudo caliente mientras que, de platos ubicados a convenientes alturas, se extraer diversas fracciones. Estas fracciones reciben nombres genéricos y responden a características bien definidas, pero su proporción relativa depende de la calidad del crudo destilado, de las dimensiones de la torre de fraccionamiento y de otros detalles técnicos. De la cabeza de las torres emergen gases. Este gas de destilería recibe el mismo tratamiento que el de yacimiento y el gas seco se une al gas natural mientras que el licuado se expende en garrafas. Las tres fracciones líquidas más importantes son, de menor a mayor temperatura muy livianas, 0,75 g mililitros, y de baja temperatura de destilación, menor a 175 grados centígrados están compuestas por hidrocarburos de 5 a 12 átomos de carbono. Keresins. Los keresins se destilan entre 175 grados centígrados y 275 grados centígrados, siendo de densidad mediana, 0,8 g mililitros. Sus componentes son hidrocarburos de 12 a 18 átomos de carbono. Gasoil. El gasoil es un líquido denso, 0,9 g mililitros, y aceitoso, que destila entre 275 grados centígrados y 325 grados centígrados. Sus hidrocarburos poseen más de 18 átomos de carbono. Queda un residuo que no destila, el fuel oil,
que se extrae de la base de la torre. Es un líquido negro y viscoso de excelente poder calorífico, 10.000 calorías de excelente poder calorífico, 10.000 calorías diagonal G. Una alternativa es utilizarlo como combustible en usinas termoeléctricas, barcos, fábricas de cemento y de vidrio, etc. La otra, es someterlo a una segunda destilación fraccionada, la destilación conservativa, o destilación, que se practica a presión muy reducida, del orden de pocos milímetros de mercurio. Con torres de fraccionamiento similares a las descriptas se separan nuevas fracciones que, en este caso, resultan ser aceites lubricantes, livianos, medios y pesados, según su densidad y temperaturas de destilación. Dúo final es el asfalto, imposible de fraccionar. Destilación secundaria o cracking. Se entiende por cracking, romper en inglés, a los procedimientos de calor y presión que transforman a los hidrocarburos de alto peso molecular y punto de ebullición elevado, en hidrocarburos de menor peso molecular y punto de ebullición. Carburos de muchos átomos de carbono no constituyentes de naftas, rompen su cadena y forman hidrocarburos de pocos átomos de carbono constituyentes de las naftas. Con el desarrollo de los motores a explosión, se hizo necesario aumentar la producción de las diferentes variedades de nafta. El cracking halló respuesta a esa demanda. Hay muchos procedimientos de craqueo. Craqueo térmico en dos etapas. Se inicia la operación de carga con un petróleo reducido al 50%. La carga llega a un horno tubular donde la temperatura alcanza a 480 grados centígrados y de allí pasa a la cámara de reacción, en la que se y de allí pasa a la cámara de reacción, en la que se trabaja a 20 atmósferas y donde el craqueo se produce en función del tiempo. La cámara se descarga y los hidrocarburos líquidos y vaporizados son llevados a una torre evaporadora en la que se separan en tres componentes: gas, nafta de cracking y diesel oil, que son fraccionados en una torre fraccionadora. El fuel oil se extrae por la parte inferior de la torre evaporadora. Del fondo del rectificador se extrae gas oil que se envía a un horno tubular de craqueo donde la temperatura es elevada a 525 grados centígrados y de allí se junta con la del horno tubular pasando a la torre de craqueo siguiendo el ciclo. El proceso de craqueo térmico, o pirólisis a presión, se desarrolló en un esfuerzo por aumentar el rendimiento de la destilación. No obstante, la eficiencia del proceso era limitada porque, debido a las elevadas temperaturas y presiones, se depositaba una gran cantidad de coque. Esto, a su vez, exigía emplear temperaturas y presiones aún más altas para craquear el crudo. Más tarde se inventó un proceso en el que se recirculaban los fluidos. El proceso funcionaba durante un tiempo mucho mayor con una acumulación de coque bastante menor. Muchos refinadores adoptaron este proceso de pirólisis a presión. Craqueo catalítico con catalizador fluido. Este craqueo produce naftas de mejor calidad usando menores presiones. El empleado es una arcilla sólida y pulverizada que en forma de polvo fino se envía por una corriente de aire, comportándose como un fluido. El proceso es el siguiente: la carga es un gas oil que se vaporiza pasando por un horno vaporizador. La brea se separa en una torre y los vapores pasan a un horno recalentador donde se calientan a 500 a 510 grados centígrados. Los vapores se mezclan con el catalizador que viene de y la mezcla llega a la cámara de reacción a reactor, donde se produce el cracking a presión normal y a 480 grados centígrados. Los vapores ya transformados y la arcilla llegan a un separador donde las arcillas caen por gravitación y pasan a un horno regenerador que las depura quitándoles el carbón adherido para ser utilizadas no a una torre fraccionadora de cuya cabeza se extrae nafta de gran poder octánico, 70,80, de la parte media gas oil que se lleva al cracking térmico y por la inferior un producto que vuelve al sistema por un reciclo. Productos principales. El petróleo, también conocido como petróleo crudo o simplemente petróleo, también conocido como petróleo crudo o simplemente crudo, es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, y diversas cantidades de oxígeno, azufre y nitrógeno. Su color y su textura pueden ir desde el amarillo poco viscoso como la gasolina hasta el negro tan viscoso que apenas fluye. Etano, propano y butano y otros gases como nitrógeno, helio, ácido sulfúrico y mercaptanos.
Tanto el petróleo como el gas natural tienen el mismo origen y en muchos casos se extraen del mismo yacimiento. La mayoría de los yacimientos en nuestro país se encuentran en zonas marítimas, ya sea en aguas poco profundas o en mar abierto. Los yacimientos de petróleo y gas natural se localizan en el subsuelo, en los estratos superiores de la corteza terrestre, donde se encuentran atrapados en rocas porosas o fracturadas, rocas almacén, de baja permeabilidad. Ambos hidrocarburos se extraen mediante la perforación de pozos para después ser procesados, en el caso del petróleo mediante la destilación fraccionada conocida como refinación y en el caso del gas natural mediante distintos procesos como la licuación o deshidratación. Por medio de la petroquímica se obtienen productos primarios y secundarios derivados del petróleo y del gas natural. Estos productos derivados son muy variados e importantes para muchas actividades industriales. Entre los más comunes están los gases, gasolina, queroseno, aceites pesados o aceite diésel, aceites lubricantes, ceras de parafina, grasas, disolventes, insecticidas, asfaltos para pavimento, aceites, sustancias que tienen uso farmacéutico, carburantes, pinturas, barnices, hule artificial, productos para perfumería, impermeabilizantes, ácidos, azufre y benzol, por mencionar algunos. Actualmente, se conocen alrededor de 300.000 productos derivados del petróleo. Referencias.